Buenos días, familia, buenas tardes en los 4 puntos de la tierra, donde sea que nos estén acompañando. Shabbat Shalom, porque estamos un día más por Shabbat, un día más por la causa del Señor, un día más. Esto es algo muy interesante. No sé si a muchos de ustedes les digan que para los que venimos a la iglesia, para los que nos reunimos, para los que necesitamos ayuda del Señor, es porque somos débiles, es porque somos débiles de mente, es porque no tenemos criterio, es porque no tenemos carácter. Y no sé si así les pase a ustedes, que les digan religiosos, aleluyos, fanáticos. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo que ellos no han podido experimentar es la sanidad. Lo que ellos aún no han podido experimentar es la verdadera libertad. Lo que ellos no han podido todavía, y digo todavía porque dice la Escritura que vale más un perro que esté vivo que un león que esté muerto, dice el proverbio. O sea que mientras tenemos vida tenemos oportunidad. Y así ellos no han podido experimentar esta gran oportunidad y este gran privilegio que es permanecer al Señor, es pertenecer al pueblo del Señor. Y es doloroso porque se siente más triste de quien te lo dice que lo que dice. ¿No es así? O sea, hay un dicho que dice, ¿no? Hay que tomar las cosas de quien vienen. Y es lo que hemos hablado con nuestros hijos, lo hablo con mi esposa y con los que tengo la oportunidad de hablarlo, le digo, no te pongas triste, no te sientas mal cuando alguien te diga fanático, religioso, aleluyo, descerebrado, que ya te lavaron el cerebro. Siéntete triste por ellos. Siéntate triste porque ellos no conocen el verdadero amor, el verdadero sentido de la vida. Andan dando topes y topes por aquí, por allá, buscando la salida, buscando la solución, llenando sus vacíos con cosas, con viajes, con hombres, con mujeres, con experiencias que los hagan sentir momentáneamente bien. Y ellos no podrán entender de momento hasta que el Señor no les permita y hasta que ellos en su duro corazón no acepten que necesitan ayuda, ¿no? Estos pasos de los que hemos hablado muchos tiempo, de los alcohólicos anónimos, te dicen que el primer paso es la aceptación. El primer paso que tienes que dar no es el cambio, no es el querer cambiar. El primer paso que necesitas dar es aceptar que necesitas ayuda, aceptar que no puedes más tú solo, aceptar que ya no, que te has sobrepasado. Esto es lo que tú y yo debemos hacer, como dice, ¿no? El primer paso es la aceptación. Y nosotros, los que estamos aquí, los débiles, los fanáticos, los religiosos, hemos aceptado que necesitamos ayuda. ¿Y saben qué? Cuando necesitamos la ayuda y cuando aceptamos que necesitamos ayuda porque estábamos rotos, porque estábamos vacíos, porque estábamos infelices, incompletos, allí mismo llegó el Señor inmediatamente y nos mostró este plan de vida y nos mostró el propósito por el cual fuimos creados y nos mostró el propósito por el cual existen todas las cosas y el propósito por el cual tú y yo el día de hoy estamos aquí. Y el propósito del cual tú y yo estamos aquí es que fuimos llamados para ser sal. La sal devuelve el sabor a la comida, potencia el sabor de las cosas. ¿No es así? Somos llamados a ser luz para alumbrar las tinieblas. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero fue rechazada porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que la oscuridad. ¿Qué les parece? Así que no te sientas mal cuando te digan, bueno, ahí va el aleluyo, ahí va el que no puede comer nada, ahí va el que no puede disfrutar ni vivir la vida. Que te sientas mal verdaderamente por ellos porque no tienen esperanza ellos. Si el día de hoy mueren, si el día de hoy el Señor les decide terminar con su vida, o si el Señor decide volver el día de hoy, no hay esperanza para ellos, solamente un doloroso y expectante y horrible juicio por aquellas cosas que van a suceder que sabemos que son verdad. Así que, como le dice Shaul Pablo a Timoteo, no te canses de hacer el bien, insta a tiempo y afuera de tiempo. El Señor
no nos mandó a que vayamos y andemos predicándole a todo el mundo. Como muchos dirán, no, es que tenemos que andar predicando, claro, pero nuestra mejor predicación es nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de estudiar, nuestra manera de hacer las cosas delante de las personas. Esa va a ser nuestra mejor predicación. La Escritura dice, no se preocupen por lo que van a decir, por lo que van a hablar cuando yo les permita estar en cierta posición, porque yo me ocuparé de ustedes. De ustedes preocúpense y ocúpense ¿de qué? De hacer mi voluntad, de hacer mi voluntad, de hacer mi voluntad. En el trabajo tenemos muchísimos destornilladores, ¿va? Pero solamente ocupamos 2. De todos los que tenemos solamente ocupamos 2, porque esos 2 cumplen con su trabajo, pero son iguales a los demás, claro, pero esos 2 tienen una utilidad que ya se le ha dado exclusivamente para hacer ciertas cosas. Y entonces ahí están los 2 haciendo bulto, o los otros haciendo bulto en la mochila de herramientas, pero, por si acaso, pero con los que más tiramos, con los que más trabajamos, son con esos 2. Aunque son iguales a los otros, pero esos desempeñan su función. Asimismo, la Escritura dice que cuando una persona va a comer, no se fija que si el plato es bonito, que si el plato, wow, tiene unos cortes preciosos en la cerámica o en el cristal, tiene cristal tallado, se fija si está limpio. Por muy bonito que esté el plato, si está lleno de basura o de porquería, no vamos a comer allí, ¿no? Nosotros hemos comido en casa con platos de plástico. Con platos de plástico hemos comido, pero limpios. Entonces, quien vaya a ser utilizado por el Señor debe saber que debe estar limpio, debe permanecer limpio, para que ya sepa el Señor que ese es de esos 2 destornilladores que Él va a ocupar. Ya sabe con quién cuenta, ya sabe quién siempre está ahí disponible, ya sabe quién está ahí. Y esos 2 destornilladores que estamos utilizando están, vaya, como para ser jubilados, pero siguen haciendo su función, siguen cumpliendo su función. Así que, familia, entendamos esto. Nosotros somos los raros porque somos los que estamos bien. Somos los que hemos sido restaurados o estamos siendo restaurados. Somos los que hemos sido perdonados o estamos siendo perdonados. Somos los que hemos sido transformados o estamos siendo transformados. Por eso nos ven diferente, porque no vamos conforme a la corriente. Que eso a ti te ayude para motivarte, para animarte, para alentarte y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser más del montón. No quiero ser de los 5,000 que recogen, que disfrutan del milagro, ¿no? Como dice la canción de Marcos Vidal. No quiero ser de esos 5,000 que solamente recibieron el pan y el pez y se llenaron y se saciaron y se marcharon. Queremos ser de los 12 que recogen todas las migajas y los pedazos y las vuelven a meter a la cesta. Queremos ser de esos. No queremos ser de la muchedumbre, de la multitud. Queremos ser esos hombres y mujeres que están al servicio del Señor. Así que bueno, familia, la semana pasada ya saben que fue una semana muy heavy, muy dura. Me llegó la enfermedad, ya me tenía que llegar o no, pero ya había pasado por mucho tiempo, ya llevaba casi 3 años sin enfermar como enfermé. Generalmente padezco de la alergia y eso, pero eso, vaya, se sobrelleva. Pero la enfermedad que me pegó, me tumbó. Así que la semana pasada no podía ni siquiera hablar, estaba completamente afónico. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Hay tiempo para todo, tiempo para hablar, tiempo para callar, tiempo para estar sano y tiempo para enfermar, como dice Eclesiastés. Así que en esta semana tengo que recuperar lo que no di la otra semana. No es que Víctor no esté. Así que vamos a continuar con nuestra historia de Samuel. Vamos a iniciar una nueva etapa, vamos a iniciar una nueva temporada, un nuevo capítulo, un nuevo libro, el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 1, verso 1. Así que mientras lo buscan, sabemos que hemos cerrado la mitad de la historia no concluida. Hemos cerrado la mitad de una historia que todavía no concluye. Pues aún quedan muchas experiencias, aún quedan muchas enseñanzas y, como dicen aquí, mucha tela de dónde cortar. ¿No es así? Aún hay mucha tela de dónde cortar. Y la bendita Torá, la bendita enseñanza, ayer estaba hablando con un amigo, me mandó un hermano,
me mandó, me dice, David, muchas gracias por orar por nosotros, gracias por enseñarnos, gracias por mandarnos lo que nos mandan. Fíjate que he entendido, ¿no? Que dice Yehoshua, ustedes tienen a Moshe y a los profetas para que verdaderamente entiendan el propósito de lo que yo he venido a hacer. Pero como no quieren ir a Moshe y a los profetas, entonces no pueden entender el propósito por el cual yo estoy aquí. Y me dijo este hermano, ¿no? Me dice, wow, yo nunca había entendido este mensaje como lo entiendo ahora. Si tú y yo no consultamos la Torá, si tú y yo no buscamos y no leemos lo que está escrito en la Torá, ¿qué crees que vaya a suceder? Pues no vamos a comprender el mensaje del Evangelio. Hay personas que han desestimado y desechado por completo el Antiguo Testamento porque ya vino Jesús y porque Jesús dio nuevos mandamientos y porque Jesús vino a revolucionar cómo se estaban haciendo todas las cosas. ¿Y qué creen? ¡Oh, sorpresa! Jesús mismo dijo, no pueden venir y estar de este lado si primero no pasan por ese lado. Otro hermanito me hablaba la semana pasada y me decía, ¿me podrías explicar por favor lo que significa que dice el Señor que no puede derramar vino nuevo en un odre viejo, en una bota vieja? ¿Me podrías por favor explicar por qué dice que no se puede poner en una tela vieja un remiendo nuevo? No entiendo. Dice, no lo puedo entender. Y esto, hermanos, es lo mismo que quiere decir Yehoshua cuando dice, el que quiera conocerme tiene que ir como Moshe, tiene que escuchar lo que los profetas hablan y dicen, porque de otra forma no podrán conocer quién soy verdaderamente. Y el hecho de que estemos aquí estudiando la bendita Torá, la Escritura, es un gran privilegio porque cada vez que estudiamos Bereshit, cualquier libro del Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos a un Romanos, vamos a un Hechos, a un Gálatas, a un Colosenses, incluso a un Apocalipsis, podemos estar ya con la película completa y decir, claro, a esto es lo que se refiere, porque en este momento sucedió esto, y esto era una sombra de lo que se iba a plasmar, y esto era una sombra de lo que ya sucedió, pero esta es otra sombra de lo que sucederá. Y empezamos poco a poco a armar el rompecabezas. Y eso es lo importante, que tú y yo estemos cada día armando este rompecabezas, porque eso es lo que nos compete. Yehoshua le dijo a los fariseos y a los saduceos, escudriñad la Escritura bien, porque a vosotros les parece que en ellas encontrarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yehoshua diciéndoles, se ve, como me dijo Arajecho una vez, se ve que tú no has leído la Biblia, hijo. Pues Yehoshua le dijo lo mismo a estos hombres que eran maestros de la ley. Se ve que ustedes han pasado de noche. Se ve que pasaron con los ojos cerrados en esta parte, porque si estudiaran verdaderamente la Escritura, supieran quién soy yo y no me querrían matar en este momento, me querrían escuchar el mensaje que yo tengo para ustedes. Así que la bendita Torá de nuestro Señor nos advierte, la bendita Torá de nuestro Señor nos socorre cuando estamos en ayuda, en necesidad, nos alienta cuando estamos desanimados, decaídos, nos persuade cuando estamos a punto de hacer algo que no es correcto, pero también nos disciplina, nos corrige y nos azota. Esa es la función. Miren lo que dice Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Pues Adonai corrige a los que ama, tal y como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Si yo no corrigiera a Ane, si yo no corrigiera a Eli, si yo, todavía a Emet se le está enseñando porque hay cosillas allí, pero si yo no les corrigiera, si yo los dejara hacer lo que quisieran, eso nos diría, ay, mira cómo los quiere su papá, que les consiente y les apapacha y les abraza todas las cosas que ellos hacen. Sería todo lo opuesto. Eso sería verdaderamente una alerta de que no les quiero, que no les amo. Por eso dice la Escritura, el Señor corrige a los que ama. Amo a mis hijos, entonces no quiero su mal. Dice la Escritura que el necio es, ¿qué? La amargura de su madre. El hijo necio es el dolor de cabeza de una madre continuamente.
Y el hijo necio es un niño que no ha sido enseñado, es un niño que no ha sido ejercitado, es un niño que no ha sido acompañado con los procesos del Señor, para que este niño, cuando fuese viejo, no sea parte de él. Mira lo que dice Hebreos 12:6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. Hay cuestiones que nosotros nos preguntamos: Señor, esta experiencia que estoy viviendo, ¿algo hice mal? ¿Me estás dando una reprimenda? ¿Me estás corrigiendo? ¿Me estás dando vara porque algo hice mal? ¿O esto es una experiencia que tú me estás mandando para fortalecerme? ¿No? De ambas se adquiere sabiduría, de la corrección y de la experiencia. ¿No es así? Pero ambas no pueden tomarse de la misma forma. Una se tiene que tomar con mucha humildad, con mucha amor y con mucho respeto hacia el Señor, porque estás siendo corregido por el Señor. Y por otra te tienes que tomar con mucha fuerza, aferrarte a sus promesas, recordar las palabras del Señor para ponerlas por obra, porque estás siendo llevado a otro nivel. Así que debemos aprender a diferenciar la prueba de la disciplina. Hay que entender que no son lo mismo. Porque si yo estoy pensando que estoy siendo corregido, pero en verdad estoy siendo llevado a otro nivel por una experiencia severa que me está sucediendo, voy a ser como la tortuga, ¿no? Como el chiste de la tortuga. El rey de la selva convoca a todos los animales de la jungla y les dice: la verdad, tengo hambre. Y todo aquel que no haga reír a la tortuga me lo voy a comer. Y empieza la tortuga, la pone, y empieza el changuito contando su chiste y todo el mundo se reía menos la tortuga. Y así pasaron y se lo comió el león al changuito, se comió el león a la jirafa, se comió el león al oso, se comió el león a todos. Y de repente ya no había nadie para contar el chiste y se empieza a reír la tortuga. Y agarra el león y dice: ¿pero qué pasa? Y dice: es que ya entendí el chiste del changuito. Claro, y el changuito fue el primero que se comió porque no hizo reír a la tortuga. Que no nos pase como la tortuga. Debemos de estar alerta. Por eso la Escritura nos dice: deben ustedes de ejercitar sus sentidos. Debemos de ejercitar continuamente y constantemente nuestros sentidos. ¿Para qué? Para que estemos preparados para toda buena obra. Esa es la función de la Torá. Dice Hebreos 12:7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Elohim los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó de hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Yo sí. Y lo veremos más adelante. Sí. Dice: si Elohim no lo disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, hijos no reconocidos, hijos no naturales, hijos que se le denomina, ya tiene un nombre más feo, bastardo. Un bastardo es un hijo no reconocido, un hijo que nació fuera del matrimonio, donde el padre no le quiere reconocer como hijo legítimo, así que se queda como allí. Pero dice: si Elohim no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son bastardos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre Celestial y vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Con chanclas, con, ya saben, ¿no? Con palitos, con cinturones, con lo que vaya. Eso no dice aquí, pero muchos de nosotros recordamos esas disciplinas. Lo vivimos, exactamente. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. ¿Ya? Pero la disciplina de Elohim siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Es verdad, ¿no? Ninguna disciplina, vaya, cae como agua de mayo. No. A nadie le gusta cuando somos corregidos, disciplinados, azotados. Al contrario, es dolorosa,
pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Yo recuerdo los azotes que me daba mi padre cuando era más pequeño y muchas veces no entendía por qué me daba, y aunque a veces me daba porque le venía la gana y por quererse, ¿no?, desahogar, yo estoy seguro. Muchas otras me daba porque yo no hacía caso y hacía las mismas cosas. El día de hoy no quiero agradecer esos azotes, porque esos azotes no lo deseo a nadie, ni a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Pero me han ayudado a entender cientos de cosas. Pero ¿saben qué pasó? Me pasó como el chiste de la tortuga. Muchísimos años después, ya que tengo hijos, entiendo o estoy comenzando a entender unas cositas que no justifican las golpizas que me daban, ¿no? Pero la enseñanza quedó grabada en mi corazón. Y eso es lo que basta y eso es lo que importa. Así que, dice la Escritura, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Muchas veces yo no sabía ni por qué, pero ya me estaba cayendo. Y bueno, en el proceso me acordaba. Ay, ya entendí ahora por qué. Es verdad, ¿no? Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Ustedes creen que yo, en esta edad en la que me encuentro, en mis 33 añitos, he vuelto a repetir cosas que hice en mi juventud, que me costaron dolorcito mi carne? No, claro que no, porque entendí a raíz de ello. Pues el Señor, cuando nos disciplina, cuando nos azota, porque es muy bonito hablar de todo lo bueno que es el Señor, de sus abrazos, de sus apapachos, de la felicidad que produce ser parte del pueblo del Señor, pero no es bonito escuchar que el Señor, a quien toma por hijo, lo azota. Lo azota, no azotarlo, no piensen de esa forma, ¿no? De azote de esclavo con cadenas y eso, no, sino a una reprensión que hemos merecido a causa de nuestra desobediencia, nuestro mal comportamiento, nuestra mala conducta o malas decisiones o falta de compromiso. El Señor no tiene que darte una nalgada física para que puedas experimentar la disciplina verdadera. El Señor lo va a hacer en tu trabajo o con tu trabajo. Ahora tienes un trabajo estupendo, excelente, precioso, hermoso, wow. Pero ¿sabes algo? Si no retribuiste al Señor, si no hiciste lo que tenías que hacer con ese trabajo que el Señor te ha dado, pues ¿qué crees? El Señor te corregirá y te quitará eso y dirá, pues no estás preparado. Porque si con lo poco no fuiste fiel, con lo mucho tampoco lo serás. Y entonces esa será una experiencia para decir, jolines, desaproveché la oportunidad. Desaproveché esto que el Señor me estaba permitiendo para que yo pudiese hacer y no hice. Bueno, pues solamente la experiencia y el tiempo lo determinarán. Con relaciones, ¿no es así? Con cuestiones bonitas de gustos, de lo que sea. El Señor nos corrige, nos disciplina a fin de que estemos contentos, de que estemos felices, pero de que estemos íntegramente permeantes en Él, que permanezcamos para siempre en Él. Mira lo que dice el verso 12. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Este texto me encanta. Renueve las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezca sus rodillas debilitadas. Esto le habla a aquellas personas que están desanimadas, a aquellas personas que están agotadas, a aquellas personas que están en un punto de su vida en el que ya no quieren continuar, que ya no quieren seguir, que si esto es ser creyente, mejor me quedo como impío. ¿No es así? Esto es para estas personas. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Estamos acostumbrados a escuchar a personas exitosas. A veces estás viendo un video de YouTube, una canción, lo que sea que pones y de repente te ponen un coach, ¿no? Es momento de que emprendas. Deja de ver la tele y empieza a ganar dinero, porque eso es
¿No es así? Y dices tú, wow, esta persona, ¿qué me va a conocer a mí? Que estoy derrotado, que cobro 3 perras, como dicen aquí. ¿Qué quieres? Déjame ver mi video, ¿no? Y empiezas a escucharlo y dices, esta persona no tuvo la vida que yo tengo. Esta persona me habla de dinero y que hace dinero y que le prestó 20,000 euros a quien para hacer algo, porque así te salen los videitos. ¿Qué va a saber esta persona? Pero ¿sabes algo? Si tú te pones a investigar a esta persona, quizá entiendas y puedas conocer que esta persona es una persona que estaba igual o peor que tú, que no tenía ni un duro y que tomó una decisión y esa decisión lo llevó a estar donde está. Pues eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Nosotros que hemos estado derrotados, que hemos estado cansados, que hemos estado desanimados, que no sabíamos, ya no dábamos, como dicen, palo al agua, que ya no sabíamos para dónde tirar porque hemos tirado para todos lados y por todos lados nos han llovido piedras o nos han llovido limones. Pues ahora que estamos en esta postura en la que estamos, ahora que estamos con Shalom, ahora que estamos conociendo el carácter del Señor cada día, pues mandemos estos mensajes de ánimo. Así como ese de que hazte millonario, pero sin pensar en cosas vanas. Dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan. Que las personas que están peor que nosotros puedan estar al igual que nosotros, siendo consolados, siendo regenerados, siendo transformados, siendo fortalecidos por el Señor. Hagámoslo. Amén. Ahora veremos un asunto que seguramente a todos nos ha pasado y muchos hemos o no aprendido de ello. Y esto está en segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y yo le titulé, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Este es un asunto, repito, que seguramente todos hemos pasado y muchos hemos o no aprendido de ello. Después de la muerte de Shaul, el rey, David regresó de su victoria sobre los amalecitas. ¿Recuerdan? David regresó sobre la victoria de los amalecitas que los habían secuestrado a sus mujeres, a sus familiares, que habían robado todas sus cosas y pasó 2 días en Siclag. Yo creo que descansando, pensando en cómo iban a levantar nuevamente la ciudad de Siclag, que estaba destruida por completo por el fuego. ¿Se acuerdan? Que dice la Escritura que lo quemaron. Bueno, pues entonces dice que pasaron 2 días allí y cuando David se estaba empezando a relajar, cuando estaban diciendo, bueno chicos, disfrutemos a nuestras familias, a nuestros hijos y luego tomémonos un tiempo para ver cómo vamos a reedificar esta ciudad. Al 3er día llegó un hombre del campamento del ejército de Shaul con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. Y esto me hace pensar a mí que el hombre conocía la tradición. ¿No es así? ¿Se acuerdan, no? Cuando la tradición agarraba y se rompían, se rasgaban sus vestiduras y se ponían arena o ceniza en su cabeza en señal de duelo. Se ve que esta persona conocía la tradición, se ve que esta persona conocía la cultura del pueblo y también se ve que esta persona conocía quién era David, ¿no es así? Y David le pregunta, ¿de dónde vienes? Me escapé del campamento israelita, respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Y respondió el hombre, todo nuestro ejército huyó de la batalla. Murieron muchos hombres, Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. ¿Cómo sabes esto? Y miren, aquí es donde una pregunta correcta se hace en el momento correcto. El hombre respondió, sucedió que yo estaba en el monte de Gibeá y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta Saúl y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le respondí yo. Esto es lo que estaba diciendo este hombre, ¿no?
Pero aquí la pregunta que viene a colación a la pregunta de David es esta. ¿Cuál fue la motivación de ese hombre al quedarse mirando el suicidio del rey? Vamos a releer otra vez, que muchas veces esto lo leemos rápido y ya queremos pasar al siguiente tema, pero vamos a detenernos. Dice 2 de Samuel capítulo 1, verso 6. Sucedió que yo estaba en el monte de Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza, mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Este hombre, ¿dónde estaba? En el mismo lugar en el que estaba el rey, a una distancia. ¿Este hombre qué estaba haciendo? ¿Estaba huyendo? No, dice que él estaba en el monte observando cómo el rey terminaba su aliento de vida. Él estaba ahí de mirón. Él estaba ahí mirando cómo el rey se había suicidado. Seguramente él vio cómo le dijo a su escudero que lo matara y el escudero dijo no. Y entonces agarró Saúl y se aproximó a su lanza y se ensartó él solo, y el escudero dijo no, pues si él lo hizo yo también, ¿recuerdan? Y dice la escritura que su escudero murió de la misma forma que murió Saúl. Seguramente este hombre había visto lo que había sucedido. Él estaba observando el suicidio del rey. Y otra pregunta que me sale a colación: ¿por qué no socorrió desde que lo vio? ¿Por qué no le ayudó? ¿Por qué no fue a su majestad? ¿Por qué no fue a...? ¿Por qué? ¿Acaso este hombre deseaba también la muerte del rey? Enemigo de su pueblo durante muchos años, Israel y los amalecitas. Acababa David de destruir a una región de amalecitas. Por otra parte, ¿por qué no hizo nada este hombre? Y ahora viene la respuesta de David. Y él me contestó, y le dijo, ¿quién eres? Y le respondí, soy una amalecita. Este hombre conocía las tradiciones del pueblo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este hombre que conocía las tradiciones del pueblo de Israel llegó con sus vestiduras rasgadas y con su cabeza llena de ceniza. ¿En señal de qué? De luto, de aflicción. Llegó y se postró delante del que podría ser el futuro rey o el sucesor de Saúl. Este hombre conocía. Él vivía entre el pueblo. Él disfrutaba de los beneficios del pueblo. Pero ¿saben algo? Pasó lo peor. Conocía las leyes del pueblo, las costumbres, la cultura, las tradiciones, los días de baile, qué día estaba el vino más barato en cierto lugar, ¿no? Pero no conocía al rey del pueblo. No estoy hablando de Saúl, estoy hablando del Señor. No conocía al verdadero rey de Israel ni su voluntad. Por lo que dice el Proverbio 14:12, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Este hombre amalecita estaba completamente ajeno del conocimiento de la voluntad del Señor, pero conocía, porque vivía en Israel, vivía y conocía que los días de baile, los días que se cantaba el Shema por las calles, los días que había al culto y conocía todo. ¿No es así? ¿Y qué creen, pueblo? El desconocimiento de la voluntad soberana de Elohim trae como consecuencia la muerte. Como la religiosidad, ¿no? Como la religiosidad. Como una religiosidad, como un simpatismo, ¿no? Cuando alguien es simpatizante, como cuando alguien solamente va para despejarse, cuando alguien solamente viene aquí a la iglesia nada más como para sentirse aliviado y decir, bueno, yo ya cumplí, yo ya me reuní, yo ya me congregué. Pero no conoce realmente. Exactamente, exacto. ¿Se acuerdan? Efectivamente, en el libro de los Hechos agarraban y hubieron unas personas que veían cómo los apóstoles echaban demonios fuera, ¿no? Fuera, fuera. Y entonces agarraron unas personas y quisieron hacer lo mismo y dijeron, bueno, pues yo te echo fuera en el nombre del Dios de Pablo.
y agarra el chamuco, el diablo, o el enemigo, o el demonio que estaba, y le dice: ¿y quién eres tú? Ciertamente a Pablo, del que me dices, le conozco, y conozco a todos los fieles del Señor, pero a ti no te conozco. Y dice la Escritura, ¿qué creen que fue lo que dice la Escritura? Que ese chamuco se le abalanzó con más fuerza todavía hacia esta persona que estaba echándolo fuera. Entonces, el desconocimiento de la voluntad del Señor no te exime de no cumplirla. El que tú vengas aquí, vengamos de otro país a este país que es ajeno al nuestro, no nos exime de no cumplir la ley y la Constitución de España. Estamos obligados a poder, porque vivimos aquí. Yo no puedo pensar que porque yo soy de México puedo hacer lo que yo creo que estaba haciendo bien en México y lo puedo hacer aquí. No, no es así. Hola, bienvenida. Entonces, pueblo, el desconocimiento de la voluntad soberana de Elohim trae a colación la muerte. Así que sigamos leyendo y veamos el desenlace de este hombre. Entonces me suplicó, estaba contando todavía la malecita, 2 de Samuel, capítulo 1, verso 10. Entonces me suplicó: ven aquí y sácame de mi sufrimiento, dijo Saúl, porque el dolor es terrible y quiero morir ya. De modo que lo maté, le dijo la malecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Ya estaba él atravesado con su propia lanza. No iba a vivir, y luego tomé su corona, tomé su brazalete y se los he traído a usted, mi señor, ¿no? Hasta ahora, todo lo que pasaba por la cabeza de este hombre amalecita era de que fue bueno y que podría ser hasta un héroe de la nación por haber recuperado la corona, por no haber permitido de que los enemigos filisteos acabaran con la vida del rey, y él lo hizo por su propia mano, y luego el brazalete del rey. Para él, en su mente, estaba haciendo las cosas bien. Para él, en su propia concepción de las cosas, él estaba haciendo lo que era correcto. Vamos a repetir rápido lo que dice el Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que le parece correcto, pero termina en muerte. Hay otra versión más común que dice: hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero su final es muerte. Entonces este hombre, mientras estaba contándolo igual lo hizo como en forma dramática hacia David, dice: ¡ay, mi rey! Yo acabé con el sufrimiento de Saúl porque ya iba a morir, porque ya no tenía más esperanza de vida. Pero ¿qué cree? Yo le agarré y le salvé su corona. La lanza pues se la dejé porque no pude sacársela, pero lo intenté, solo que se me llenó la mano de vísceras y eso. Entonces la dejé allí, pero su corona y su brazalete, aquí están, mi señor, se las traigo. ¿Y qué creen? Verso 11. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo y lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y por su hijo Jonatán. También por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Entonces este chico, el amalecita, ha de haber dicho: alguna recompensa me darán. Algo tengo que pillar de esta tragedia, ¿no? Porque lo que es desgracia para uno, pues es bendición y beneficio para otro. ¿Qué creen? Luego David le dijo al joven que trajo la noticia: ¿de dónde eres? Y respondió: soy extranjero. Contestó: una amalecita que vive en su tierra. Y aquí viene una enseñanza que es crucial para nosotros. El vivir en el pueblo o entre el pueblo no te hace pueblo. Repito, el vivir entre el pueblo o en el pueblo no te hace pueblo. ¿Quién es verdaderamente pueblo? Quien conoce y cumple las leyes de ese pueblo. ¿No es así? Quien conoce al rey del pueblo y cumple su voluntad, verdaderamente es pueblo. ¿Qué sucedía en esta cuestión?
Cuando le pregunta y responde, soy extranjero, después de no sé cuánto tiempo, igual y esta persona llevaba años viviendo en Israel, pero esta persona no se sentía Israel. Esta persona verdaderamente estaba declarando, soy extranjero, no soy parte de este pueblo, vivo aquí, disfruto de los beneficios de Israel, vendo, compro, descanso en el séptimo día, hago todo, o sea, disfruto de los beneficios. Sé los días de pinchopote de Israel, ¿no? Sé los días donde está el pan más barato o el vino que está de oferta. Conozco todo, mi Señor. Pero ¿qué dijo? Soy extranjero y soy amalecita. O sea, declarando que era pueblo enemigo del Señor. Y vivo en su tierra. O sea, solo disfruto de los beneficios, no de los compromisos. Solo quiero los beneficios y no quiero los compromisos. No quiero responsabilidades. Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Venimos al Señor cuando estamos debilitados, cuando estamos destruidos, cuando ya no podemos más, cuando tenemos la soga en el cuello, el agua nos llegó hasta el cuello y estamos a punto de ahogar. Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y viene el Señor en su misericordia infinita y te ayuda, te levanta, te restaura, te limpia. ¿Y qué crees? Volvemos a hacer otra vez las mismas cosas. Volvemos a seguir viviendo esa vida disoluta, esa vida que nos había llevado a tener el agua hasta aquí, la cuerda aquí, porque eso es lo que queremos. Eso es como antes, ¿no? Cuando yo me acuerdo cuando estudiábamos, en la primaria nos recalcaban un montón los derechos del niño, pero que también venían acompañados de deberes, ¿no? Las obligaciones y los derechos, claro. Lo que pasa es que ahora cada vez se le da más importancia a derechos. Y nadie... Hombre, a ver, fácil. Quiero los beneficios y los milagros del que hace los beneficios y los milagros, pero no quiero tener una comunión con él, porque así es. Me acuerdo de esta película de Spider-Man que vi cuando era muy niño, me dejó marcado, que le dijo el tío Ben a Peter Parker: hijo, un gran poder demanda una gran responsabilidad. Esas palabras me marcaron. ¿Sabes por qué? Porque es real. El poder conocer al Señor no solamente te va a decir, ven y haz lo que tú quieras, hijo mío, yo te amo, precioso, vuelve a pecar, vuelve a revolcarte en el lodo, no te preocupes, yo estoy aquí para limpiarte, como la canción esta de los Montaner, ¿no? Porque si me caigo, tú estás para levantarme, y esto es lo que tú tienes que hacer. Si yo caigo 7 veces, las 7 veces tú me levantas, pero ya de un contexto completamente diferente, ¿no? Y eso, la verdad, a mí no es que me haya dolido, pero dije, ay, Señor, no les tomes en cuenta estas tarugadas que están diciendo. Porque sí, acabamos de leer en Hebreos, toda aquella persona que el Señor toma por hijo o por pueblo, el Señor le corrige si hace algo mal. Pero si no hay nada malo, entonces, ¿por qué va a corregirte el Señor? Al contrario, si tú te comprometes con el Señor, vas a verdaderamente experimentar una vida completamente diferente. Completamente diferente. Yo desde que empecé a involucrarme más con el Señor, yo dije, madre mía, ¿en qué me estoy metiendo? 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 Porque se sabe la responsabilidad. Un gran conocimiento exime una gran responsabilidad. Y el conocimiento, sin aplicarlo, como le gusta decir a Víctor de los cabezones que andan con la cabeza de lado a lado dando tompes, ¿no? La Escritura dice, el conocimiento envanece, pero el amor y la verdad vivifica. Claro, o sea, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir, familia? Repito, el vivir en el pueblo, el venir aquí una vez a la semana, no te hace parte del pueblo de Dios. Hay personas que vienen para distraerse, hay personas que vienen porque comemos bien rico, la verdad, cada Shabbat comemos delicioso. Hay personas que vienen porque le gustan de la compañía de unos y de los otros. Hay personas que vienen porque tienen que escapar de su realidad y dicen, bueno, aquí se siente una paz, se siente algo diferente. Aquí, y no me refiero aquí, me refiero a cualquier iglesia, me refiero a cualquier lugar de culto.
Yo muchas veces cuando estaba hasta aquí y yo tenía que 19 años, yo decía, voy a ir a la iglesia el domingo, voy a ir a la iglesia el martes, voy a ir a la iglesia el miércoles, porque yo ya no me quería drogar más, porque yo ya no quería volver a caer. ¿Y dónde me sentía seguro? Allí. Tanto que mi madre me decía que era un fanático. Aquí está y la tengo ahí para que vea que no salía yo de la iglesia, que ya participaba de todo y estaba yo metido, claro, porque yo no quería salir y quedarme otra vez y verme al espejo y decir, soy la misma porquería. Pero estaba yo solamente de pasante, estaba yo solamente allí porque no conocía al Señor todavía en ese momento. Y lo que me hacía sentirme bien era convivir con las personas, en verdad, en vez de estar escuchando música de suicidio, de muerte y de destrucción, escuchaba alabanzas y cánticos al Señor. En vez de reunirme con personas para drogarme o a ver quién iba a comprar la botella, a ver quién iba a hacer alguna locura para poder, me reunía con jóvenes que querían orar en sus casas, ir a los hospitales a orar por los enfermos. Yo decía, necesito estar todo el tiempo aquí metido, pero no podía. ¿No es así? Había lugares, había momentos, había horarios, pero esa fue mi vía de escape. Yo por eso les hablo de mi experiencia. Pero ¿saben algo? ¿Cuándo fue que verdaderamente yo pude estar en mi casa con tranquilidad? ¿Cuándo fue que verdaderamente yo pude estar un día sin estar pensando en ir a la iglesia, porque estaba cerrada? Por favor, ¿qué hablan? Que venga el pastor a limpiar, o le hablaba yo al pastor, le decía, pastor, necesita que le pinte la iglesia. ¿Cuántas veces yo no pinté esa iglesia? ¿Cuántas veces no? ¿Cuántas veces para escaparme de mi realidad? Porque yo decía, aquí yo no voy a pecar, aquí yo no me voy a destruir. ¿Cuántas veces cambié de número porque me localizaban para invitarme, para llamarme? Pero, ¿qué creen? El ir y calentar banca, el ir y estar ahí, no me hizo creyente ni cristiano. Lo que verdaderamente me hizo creyente fue conocer al Señor y tener una relación con Él, un compromiso con Él. ¿Qué fue lo que sucedió con este extranjero amalecita? Él estaba allí porque se sentía cómodo, porque vaya, igual estaba cansado también de estar sacrificando gente como los amalecitas, o andar de bárbaros robando y matando gente, cosa que no hacían los israelitas. Los israelitas pues iban a la guerra, pues tenían que matar pues porque era la guerra, pero en su diario vivir y en su diario no estaban pensando en quitar la vida. Esa es la voluntad del Señor. Quizá este amalecita se sentía tranquilo. Esta amalecita se sentía muy a gusto estando entre el pueblo, pero no quiso adquirir compromiso con el pueblo. Quizá esta persona nunca se acercó a los tabernáculos donde estaban los levitas para poderles preguntar un poquito de cultura, un poquito de historia. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nosotros no robamos? ¿Por qué nosotros no somos vándalos? ¿Por qué nosotros no matamos? ¿Por qué nosotros no tenemos más de una mujer? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Quizá, ¿por qué nunca se acercó este hombre? Y cuando David le hizo las preguntas correctas, él dijo, no, yo soy extranjero. Yo vivo, disfruto, como, me encanta, disfruto, pero yo no tengo ninguna responsabilidad con Israel. Yo, de hecho, hice esto porque el rey me lo pidió. Si no, yo solamente me hubiera degustado de verle morir y de que acabara el sufrimiento, ¿no? Imagínate. Y le responde David, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? ¿Cómo no tuviste temor? Respeto, temor no es miedo. Respeto por el Señor y matar a quien Él ungió. ¿Cómo hiciste esto a sangre fría? Y entonces empezó a desmoronar todo lo que este hombre decía. Yo soy un héroe. Hice lo que tenía que hacer. Se empezó a desmoronar cuando David le pregunta eso. ¿Cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Y entonces me imagino en ese momento la cara de la amalecita. Después de estar como diciendo, soy el vencedor, soy un héroe. Jolines, o sea, le traje la corona al próximo rey. ¿Cuál será mi recompensa? Y David le pregunta, ¿cómo no? No me imagino la cara de David, como una cara como diciendo, ¿cómo? O sea, no sé, como de loco, así como, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? De haber conocido al verdadero rey de Israel,
de este señor que David estaba hablando, no hubieses cometido semejante acto de quitarle o terminar con la vida del que Elohim ungió. Ups. Familia, no hagamos cosas, y aquí viene la moraleja, aquí viene la enseñanza crucial de este tema. No hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Es muy fácil hacer algo malo que parece bueno, pero también es muy fácil hacer algo bueno que parece malo. ¿No es así? ¿Y cuál es la mejor forma de no hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas? ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Qué opinan ustedes? Conociendo la verdad. Conociendo, haciendo lo correcto. Menina. Creo que pidiéndole sabiduría al Señor. Pidiéndole sabiduría al Señor. Marihuis. Debemos, para no poder hacer esto, para no poder pensar en nuestra propia opinión, bueno, yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es lo correcto, creo. La Escritura nos dice en Jacobo, en Santiago, si alguien no sabe algo como debe saberlo, entonces absténgase de hacerlo. ¿Sí? No sé si igual y lo simplifico un poco más. El que sabe hacer algo y no lo hace, le es pecado. Pero el que quiere saber algo, pero no está seguro de ello, entonces también se convierte en pecado. No hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Pero hay una manera, hay una solución. Debemos vivir nuestras vidas alineadas a lo que está escrito. Si está escrito, es correcto. Si está escrito, hay certeza. Si está escrito, hay esperanza. Si está escrito, tenemos la oportunidad de poder decir, lo intenté. ¿Conocen el dicho de buenas intenciones? Están llenos los panteones. ¿Cómo se dice allá en Brasil eso? Que de buenas intenciones el infierno está lleno. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. No, sí, es que es así. De buenas intenciones. La gente se hace amigo tuyo y que te da buenos consejos, pero en verdad hay un demonio detrás que... O sea, al final no son buenas intenciones. Claro, ¿verdad? Porque exacto. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Voy a repetir. Cuando Saúl, el Señor le dio la orden de que destruyera todo un pueblo, que se llevara que matara sus ovejas, a las crías de las ovejas, hombres, mujeres, porque el Señor quería erradicar el mal de esta nación. ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió con Saúl? Le perdonó la vida a lo mejor de esas tierras, a las ovejas y a las corderos y a las reses más gordas, más, oye, esto es un desperdicio. Maté a lo más débil, me maté a lo que no me pareció bueno. Ojo, Y cuando el Señor por medio de Samuel le dice, ¿qué has hecho? Porque no solamente eso, sino perdonó al rey, al primero que tenía que matar. ¿Y qué dijo? Bueno, pues es que yo creo que esto le podría gustar. Saúl, no es lo que tú creas. Al Señor le dice que es mejor, el sacrificio o la obediencia. Y le dice, ciertamente, Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio. Lo que tú creas, por muy bueno que sea, a ver, era algo bueno, ¿no? Útil. Perdonarle la vida a lo mejor de lo mejor para ofrecerlo en sacrificio al Señor, era una buena intención. Pero esa buena intención no fue la indicación del Señor. Por eso el Señor dice, ante cualquier sacrificio, yo prefiero la obediencia. Y ahí, el dicho de buenas intenciones, están llenos Saúles, hay muchos Saúles. Que nosotros no seamos un Saúl. Entonces, familia, de lo contrario, como bien dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte, tal y como le sucedió a este hombre. ¿Sí o no? Según el Amalecita, según él, hizo lo correcto.
Hizo lo que tenía que hacer. No conocía y no hubo temor del Señor. Pero su final, ¿cuál fue? La muerte. Así como le sucedió a este hombre, que por ser un simpatizante y querer solo los beneficios y no las responsabilidades, solo por el interés. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Y enseguida el hombre clavó su espada en el amalecita y lo mató. Quería su recompensa, ¿no? Pues ahí está su recompensa, una espada de doble filo bien afilada en su cuerpo. Y David dijo, y con esto termino esta primera parte, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. ¿Hiciste algo bueno que parecía malo o hiciste algo malo que parecía bueno? Hizo algo malo que aparentemente era bueno. Y mira lo que dice Romanos 14:23 de esto, lo que hablamos hace un momentito. Pero si tienes dudas en cuanto a si está bien o mal comer algo, entonces no debes hacerlo. Si el día de hoy o a partir de este día nos empiezan a surgir dudas, 14:23, hay cosas que no tenemos el por qué saberlo todo, familia. No tenemos la respuesta de todas las cosas. ¿No es así? Es necesario que cuando yo no entienda, cuando crea no saber qué hacer, me detenga un momento y pida consejo. Dice la Escritura que en la multitud de los consejos está la sabiduría. En la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud del consejo. Si tú te detienes, ahorita con el Black Friday, un ejemplo, ¿no? Está todo el mundo loquísimo comprando y no saben y de repente dicen, es que mira, me salió esta computadora, ordenador, portátil. Me salió este portátil y está a buen precio, porque yo creo, no. Yo creo que igual y sí le bajaron 200 euros. Ponle que sea verdad esto de Black Friday, ¿no? Le bajaron 200 euritos. Y veo que es una marca reconocida, Lenovo o Acer, para que me sigan el ejemplo. No sé si es una buena marca, no sé si es un buen equipo, ¿no? No lo sé, pero tengo que aprovechar el descuento porque si no se me va a ir de las manos y no lo voy a aprovechar. Y entonces David va y paga el ordenador con 200 eurazos de descuento y luego va con Víctor, que es el que sabe, el entendido de los ordenadores y se la sabe de todas. Y le dice, o le digo, mira carnalito, en el Black Friday encontré este ordenador, este portátil, con 200 euros de rebaja y vaya, y se ve bonito, o sea, está bonito, estéticamente está bonito. Y agarra y me dice, Víctor, préstame la ficha técnica. Le presta la ficha técnica y me dice, pero es que comprarte esto y comprarte una tablet es lo mismo. ¿Y cuánto pagaste? No, pues pagué 400 euros, pero estaba con descuento. Pero es que no te doy yo ni 100 euros por esto, ni 50 euros. Esa es la consecuencia de actuar sin conocimiento. Al contrario, vamos a poner el otro escenario. Si David hubiera agarrado y hubiera puesto el producto en la cesta o en el carrito y le llamara a Víctor, oye, brother, fíjate que tal, Víctor me hubiera dicho, no, brother, no la compres. No te conviene, es un equipo que no, o sea, sí está, quizás sea muy bonito físicamente, pero por dentro tiene 10 de memoria RAM y tiene 120 megas de memoria RAM. No vale la pena, brother. Allí está la cuestión. Exactamente. Mira lo que dice Romanos 14:23, lo voy a volver a leer, pero si tienes dudas en cuanto a si está bien o mal algo, aquí pone comer, pero lo que sea, entonces no debes hacerlo. Asegúrate y sal de tu duda, y entonces hasta que salgas de tu duda podrás tomar la dirección correcta. Muy importante, principios divinos que no se adquieren en la escuela, a la vuelta de la esquina. Y mira cómo continúa. Porque no estás convencido de que es correcto. Todo lo que no esté basado en la convicción es pecado.
Todo lo que no está basado en la fe es pecado. Todo lo que no esté basado en la educación que has recibido será pecado. En esto se resume la enseñanza que acabamos de ver el día de hoy. Si no sabes algo como debes saberlo, entonces detente. No actúes. David le dijo, te condenaste a ti mismo al confesar lo que hiciste. Claro, por desconocimiento, él pensó que le iban a dar un galardón, pero lo que le dieron fue un espadón. Sí, ¿no? Un clavadón. Y mira lo que me encanta lo que dice Tito 3:11. Entendiendo que es una persona perversa y pecadora, ya que ha traído su propia condenación. Nadie buscó su mal, él mismo se lo buscó. ¿Por qué Tito está hablando de esto? O bueno, ¿por qué Pablo le escribe a Tito diciéndole esto? ¿Por qué lo hace? Porque había personas que estaban haciendo cosas impías, había personas que estaban haciendo cosas incorrectas, cosas perversas, pero escuchen, sin justificación. Y me refiero a que había personas que sabían lo que tenían que hacer, pero optaron por hacer lo que no tenían que hacer. De estas personas se refiere Pablo y dice, entendiendo que por su manera constante de actuar, por su manera constante de proceder, es una persona perversa y pecadora que ha traído solito su propia condenación. Y termino con Juan 3:18. Y esto es triste, pero suele pasar y sigue pasando. Juan 3:18 al 21. Juan 3:18 al 21. Y dice así, aquellos que creen en Él no están condenados. Si el amalecita hubiese puesto su confianza en el Señor, si el amalecita hubiese querido adquirir conocimiento de quién era el Dios de este pueblo, cada pueblo tiene su Dios o sus dioses. ¿Quién es el Dios del quien estoy viviendo en este pueblo? ¿Qué dice la Escritura? No está condenado, pero que aquellos que no creen en Él ya han sido condenados porque no creyeron en Dios. Cuando Yehoshua vino, dijo, yo no vine a condenar a nadie, al contrario, vine a darles la oportunidad de sus vidas, tener vida eterna, ser limpios, tener un entendimiento nuevo, ser lavados y perdonados de todo el pecado, la maldad y la rebelión que traemos. A eso vine, ¿no? Dijo Yehoshua. Pero el que no crea en mí ya ha sido condenado. ¿Por qué? Repito, y lo voy a repetir otra vez. El Señor cargó todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo fue imputado en el cuerpo del Mesías. Cuando el Mesías murió, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. ¿Qué significa? Ya no hay más perdón por el pecado, porque ya no hay más pecado por el cual deba haber un perdón. Entonces, a posteriori, cuando Yehoshua resucitó y nosotros empezamos a leer esto, dice, el que no cree en el Señor ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque en aquel que está la solución, la gente lo rechazó. Pero ya la gente no será juzgada más por el pecado. Eso debemos de entenderlo. La gente será juzgada por no haber creído en aquel que erradicó el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vio por primera vez que se acercaba a Jesús o Yehoshua en el Jordán? Y la declaración y la exclamación que hizo, he ahí, dice, he ahí, ahí lo tienen, el que quita el pecado de todo el mundo. Y si quita, no es para volver a poner. Y algo que es quitado para siempre no es algo que pueda volver a ponerse. Por eso Yehoshua en estas palabras tan sutiles y sabias dice, el que cree en mí no se ha condenado, porque yo verdaderamente he pagado su deuda. Pero el que no cree en mí, sepa que yo ya pagué su deuda.
Pero la causa, la condenación no vendrá por el pecado que ya fue pagado, sino vendrá, ¿por qué? Por no haber creído en aquel que fue capaz de quitar el pecado. Así es como se decide esto, dice Yehoshua. La luz vino al mundo, pero las personas amaban más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran perversas. Todos aquellos que hacen el mal odian la luz, ¿no es así? Porque no quieren que sus acciones sean expuestas. Pero aquellos que hacen el bien vienen a la luz para que se dé a conocer lo que Elohim, Dios, ha hecho en ellos. ¿Se acuerdan cómo comenzamos hoy, no? Que no pase nada cuando te digan bicho raro, descerebrado, ¿cómo dije? Que te lavaron el cerebro, fanático, religioso, aleluyo, anormal, subnormal. ¿Cómo? Yo hoy en día casi no pasa eso. Cuando yo conocí de Dios, sí había mucho prejuicio. Sí, porque era más católico y entonces estaban en la guerra de la aprobación canónica de los cristianos y ahí estaba una guerra toda rara. Entonces, claro, los católicos, que los cristianos, que son malvados, que son perfectos, que el diablo pequeño, que bueno. Entonces, como que cuando uno decía, es que yo soy cristiano, como que todo el mundo lo miraba, ¿no? Pero ya hoy en día, a medida que ha pasado el tiempo, hay de tener en cuenta que yo lo conocí a los 14 años. Entonces, como que ya yo tengo 38, entonces ya ha pasado bastante tiempo y ya ahorita se ha regularizado un poco más la cuestión. Es más común. Más normal. Eso es. Yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, sí, lo amo, sí, ya es normal. Claro. Y también es normal que digan, es que yo soy ateo. Sí, no, eso es lo más No, común. es normal. Pero a lo que yo voy es que a alguien que le digas que eres ateo, o alguien que te diga, ¿por qué los sábados no haces nada? ¿Por qué solamente te la pasas metido en la iglesia? ¿Por qué no comes cerdo? ¿Por qué no comes marisco? Te estás perdiendo. ¿Por qué? Digo, oye, a ver, tú eres... bueno, ahí te va. Y quizá ahorita que terminemos lo hablamos de una forma un poquito más tranquila, pero el pueblo de Dios, o el creyente o el cristiano, no ha sido ordenado que haga lo que quiera, sino aquel que dice que tiene temor de Dios debe, dice la Escritura, andar como él anduvo. Aquel que diga que es temeroso de Dios, o que es creyente, o que es cristiano, tiene que cumplir con la voluntad del que dice que es su Señor. Jesús mismo dijo, ¿qué autoridad tiene un Señor al cual dicen Señor, pero no hacen caso? Pues es que dice, pues eso mismo pasa con las personas que dicen que son, pero no cumplen la voluntad del Señor. Eso es muy diferente a la otra parte, a la persona que dice, bueno, si el Señor dice que es azul, pues es azul. Si el Señor dice que es verde, es verde. Si el Señor, por ejemplo, en Levíticos 11, que dice, si el Señor dice que el cerdo no fue alimento para la creación, pues tal. Si el Señor dice que los mariscos ni los moluscos, solamente que todo el pez que tenga aleta y escama es el que se puede comer, entonces ahí es donde verdaderamente se hace veracidad tu fe. Se hace verdad y se hace como si fuera una piedra que dices, yo creo por cuanto hago, no hago por cuanto creo. Juan 14, 21 dice, el que me ama, obedece mi mandamiento. El que me ama, me obedece. Y muchas veces decimos, nosotros amamos al Señor, y por eso te lo digo, el prejuicio viene en ello. Pero ¿cómo? ¿Cómo no vas a comer cerdo? Si veniste al país donde es el cerdo, es la adoración, y el país es un cerdo entero que hay que comerlo, ¿no? Casi. Pero es que yo sabía del cerdo porque Dios dice que el cerdo es inmundo. ¿Sí? Claro. Que come por lo que... Sí, pero lo de los mariscos no sabía, no. Ahorita lo revisamos para que veas. Entonces, familia, cuando nosotros decimos abiertamente, soy creyente, cuando decimos abiertamente, gracias, pero no,
Gracias, pero no, pero Job, ¿por qué te va a hacer este? Mira ese torresnito, ¿no? Mira este que no sé qué, no, pero es que no como cerdo. Ay, no, y eres un religioso, ya te lavaron el cerebro, seguramente eres musulmán o judío, y te empiezan a decir miles de cosas, ¿no? Pero cuando dices, no, es que verdaderamente soy creyente del Señor y le sigo, y no hago cosas buenas que parecen malas, ni malas que parecen buenas, sino hago lo que el Señor me demanda que yo haga. Esa es la diferencia entre los cristianos y los verdaderos creyentes. Que el cristianismo católico te permite hacer todo lo que tú quieras. No pasa nada, el Señor te perdonará, la gracia del Señor te acompañe, pero el creyente sabe que la verdadera gracia es conocer tus límites. Que la verdadera gracia del Señor es que te da a conocer hasta dónde puedes llegar. ¿Qué es lo que puedes y no puedes hacer? Eso es una maravilla. Yo sigo maravillado con ello. La gente me dice, ay David, pero estás ahí cumpliendo leyes y esto y el otro. Le digo, es que no sabes lo libre que soy. Porque sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer. Y cuando lo haces, no lo haces frustrado ni lo haces enojado. No, lo haces con gozo porque es entendido. Claro, exactamente. Esto era lo que le faltó a la Malecita. Vivía, disfrutaba, tenía... pero le faltaba el compromiso con el Señor, conocerle al Señor. Y este es el amor, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que familia, Baruch Hashem, vamos a continuar en la segunda parte. Pues un abrazo, Shabbat Shalom, nos seguimos viendo, un saludo para todos los que se conectaron, que el Señor les bendiga, que el Señor nos siga dando el entendimiento para poder hacer las cosas, la sabiduría para ejecutarlas y el amor para permanecer en Él. Un abrazo, Shalom, Shalom, que el Señor les bendiga, hasta luego. Kibiri, gracias.